Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la Semana del Arbitraje Internacional de Enfoque Derecho. El día de hoy nos acompaña José Miguel Fataz. José Miguel es abogado del Estado en excedencia y actualmente es socio de Uría Menéndez. Tiene una gran trayectoria y una dilatada experiencia en derecho administrativo, en procedimientos judiciales y en arbitrajes domésticos e internacionales. ¿Cómo estás, José Miguel? ¿Cómo te encontramos? Muy bien. Bueno, yo quería básicamente empezar haciéndote una pregunta preliminar, que nos cuentes un poco de tu experiencia antes de ingresar al despacho y bueno, antes también. Bueno, pues encantado de poder responder a estas preguntas. Bueno, como tú has dicho, yo soy abogado del Estado en excedencia. Mi práctica en la administración tuvo dos etapas, no fue muy dilatada. Una primera etapa dedicada a defender a la administración del Estado en los tribunales, y yo ahí actué ante la jurisdicción laboral, ante la jurisdicción civil, ante la jurisdicción penal y ante la jurisdicción contencioso administrativa, por tanto todas las jurisdicciones con exclusión de la militar. Y luego en una segunda etapa trabajé para el Gobierno Regional de Madrid, para la Comunidad de Madrid, donde fui el director de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y bueno, pues constituí un cuerpo de letrados, intervine en la redacción de diversas normas, incluida alguna modificación del Estatuto de Autonomía. Luego ya pasé al despacho y en el despacho, bueno, mi trabajo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Yo vine básicamente a hacer derecho administrativo, pero luego ha ido evolucionando y actualmente pues yo diría que tengo una práctica básicamente de litigios ante los tribunales administrativos, sobre todo en temas regulatorios, recursos ante la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, temas regulatorios de energía, competencia, farmacéuticos, y luego en la parte del derecho privado, pues una práctica de litigios domésticos y de arbitraje doméstico y arbitraje internacional. A lo largo del tiempo, pues sobre todo en los últimos años, pues la práctica de arbitraje me ha ocupado, pues yo diría que bastante más de la mitad de mi tiempo. Muy bien. Bueno, como sabes, esta semana es la Semana del Arbitraje Internacional y debes tocar algunos temas de debate álgidos en base al arbitraje, y debido a tu experiencia en procedimientos judiciales y en temas regulatorios y administrativos, hay muchos temas de debate, digamos, relacionados, o sea, que se relacionan entre el arbitraje y otras ramas. Pues la primera pregunta que tenía para ti, como quizás sabrás, en Perú existe un sistema un poco exótico cuando se trata de controversias con el Estado, porque existe una regulación que dispone que el arbitraje es obligatorio, es decir, no se resuelven las controversias en el Poder Judicial, sino que a pesar de la naturaleza contractual del arbitraje, se tiene que resolver vía arbitraje. ¿Qué opinión tenés respecto a esa regulación? Bueno, pues es una regulación que, como tú dices, a nosotros nos parece un tanto exótica, porque es absolutamente lo contrario de lo que sucede en España, ¿no? Desconozco las razones. Supongo que probablemente pueda tener algo que ver históricamente con confiabilidad que pueda haber en los tribunales administrativos, con el hecho de que pueda haber inversores extranjeros que puedan tener exposición grande en contratos con la administración. Entiendo que esas pueden ser las razones. En España la situación es totalmente la contraria, ¿no? Y por tanto es algo que me resulta Chocante. Chocante, sí, chocante. Porque de alguna manera contraviene la naturaleza contractual del arbitraje. Digamos que de alguna manera lo que está haciendo es ponderando, entiendo, de alguna manera ganar un poco de neutralidad para que no sea el mismo Estado quien resuelva las controversias que involucran al Estado. Sin embargo, por el otro lado, se contraviene de alguna manera la naturaleza contractual del arbitraje. Sí. Quizás un poco de balance, pero ¿tú crees que en general es positivo, negativo? Digamos, ¿por qué lado? Bueno, a mí me parece que aquí en España sería absolutamente implanteable. Es implanteable, o sea, implanteable en la práctica e implanteable normativamente, porque digamos, el arbitraje aplicado a las administraciones públicas tiene una regulación, digamos, bastante estrecha y desde luego una aplicación práctica básicamente inexistente. Claro. Vale, la segunda pregunta que tenía para ti en relación al derecho administrativo del arbitraje es, como sabes, cuando se trata de la teoría de los actos del Estado, se diferencia entre los actos ius gestionis, ¿no es cierto?, en los casos en que el Estado actúa como un comerciante, por así decirlo, y los actos ius imperium. De alguna manera, al día de hoy está casi zanjada la discusión de que los actos ius gestionis pueden ser sometidos a arbitraje, pero existe una gran controversia con respecto a los actos ius imperium. ¿Tú crees que excepcionalmente esos actos soberanos del Estado podrían ser sometidos a arbitraje? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante y no es de sencilla respuesta. Creo que para responder
podemos contextualizar un poco cuál es la regulación que hay del arbitraje aplicado a las administraciones públicas. Básicamente, que yo tenga en la cabeza, hay dos normas, una, no voy a dar el título exacto por conocerlo, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento, contiene un artículo en el que se establece que el recurso de alzada, que es el recurso ordinario contra los actos de la Administración, actos básicamente de los que tú dices, actos de imperio, puede ser sustituido por procedimientos de mediación o incluso de arbitraje cuando una norma así lo establezca, una norma con rango de ley. Por tanto, se prevé la posibilidad de que el arbitraje sea una forma de revisar la propia administración, una alternativa a la revisión por la administración de sus actos. Y en el ordenamiento español, cualquier acto de la administración, no cualquiera, pero casi todos son revisables a través de un recurso alzada, y la resolución de alzada ya te puedes ir al orden contencioso administrativo. Por tanto, las leyes lo pueden establecer. Que yo sepa, no hay ninguna ley que haya hecho uso de esa previsión. Y luego, en el ámbito contractual, que es el ámbito que teóricamente yo creo que podría tener más sentido un arbitraje, la ley permite que se sometan a arbitraje los contratos que se celebren por los órganos, digamos, que tienen un carácter público, pero que no son en puridad administración pública, lo que aquí llamamos las entidades públicas empresariales y organismos públicos. Por poner un ejemplo, el ADIF, que es la Administración de Infraestructuras, que es quien construye las infraestructuras del AVE, o es una entidad pública empresarial y podría someter sus contratos a arbitraje, ¿no? Porque muchos de esos contratos en su preparación están sometidos al derecho administrativo, pero en su ejecución están sometidos al derecho privado. Entonces ahí se pueden someter a arbitraje. Yo creo que en la práctica no hay ninguna entidad pública que someta sus contratos a arbitraje. Sí que hay sociedades que son 100% propiedad del Estado que someten sus controversias a arbitraje, porque son contratos de derecho privado, ¿no? Como vemos, si hay una ley, perfectamente se pueden someter esos actos de imperio a arbitraje. Si no, no, porque claro, efectivamente son materias que no son disponibles, y luego también esa es la explicación de que en los contratos que celebran las administraciones públicas, la Administración General del Estado, no se puedan someter a arbitraje, porque ahí sí que hay materias que no son disponibles, por ejemplo el régimen de responsabilidad, el hecho de que la interpretación de los contratos corresponde inicialmente a la propia administración. O sea, toda esa serie de privilegios que tienen las administraciones en su contratación son incompatibles con la sumisión a un arbitraje. De acuerdo. Pasemos ahora un poco a encontrar, debido a tu experiencia, esa armonía entre el proceso judicial y el arbitraje. Y una de las instituciones que causa mucha polémica es la prejudicialidad, que según entiendo está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En Perú no está regulada expresamente, pero hay una disposición en el artículo 320 del Código Procesal Civil que prevé el remedio adecuado. Entonces, yo creo que existe una gran discusión con respecto a la aplicación de esta institución al arbitraje. ¿Tú crees que se puede extrapolar la prejudicialidad del arbitraje? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, efectivamente, aquí en España la prejudicialidad está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es una institución que, por más que esté regulada, y siempre ha estado regulada, y hay numerosa jurisprudencia sobre la materia, no es fácil de aplicar en la práctica. Hay una resistencia, que yo diría práctica muchas veces, de los tribunales a pensar que los temas que ellos tienen que resolver dependen de la decisión de otro tribunal, ¿no? Y entonces pues hay una cierta tendencia a resolver sobre el tema. Pero bueno, en cualquier caso está regulado. En la ley de arbitraje no hay ninguna previsión. No obstante lo cual, sí que hay sentencias. Yo tengo en la cabeza alguna del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que determinan que la prejudicialidad podría formar parte de las cuestiones de orden procesal que deben aplicarse en un arbitraje. Por tanto, creo que sí que base hay, y base jurisprudencial para aplicar la prejudicialidad dentro del arbitraje. Claro, el tema es que la prejudicialidad dentro de un pleito está muy claro, porque es una prejudicialidad entre dos pleitos, pero en un arbitraje puede haber prejudicialidad con otro arbitraje, sí. Puede haber prejudicialidad con un pleito, puede haber prejudicialidad con un procedimiento administrativo, sí. Incluso procedimiento, por ejemplo, tributario y penal, que sería el tema más complicado, ¿no? Entonces yo creo que eso plantea muchos problemas que yo creo que están lejos de estar resueltos. Por tanto, la respuesta relativamente sencilla es que a mi juicio sí que la prejudicialidad tiene aplicación. Creo que entre arbitrajes, por ejemplo, es más fácil. Entre pleitos o entre procedimientos administrativos, a mí en algún caso se me ha planteado, y yo creo que a los tribunales arbitrales siempre les plantean muchas dudas de cómo gestionarlo, ¿no?
Porque claro, la prejudicialidad en un pleito civil te puede provocar el efecto de paralizarte el procedimiento hasta que se resuelva la otra cuestión. Sí. Entonces, que un procedimiento arbitral se paralice quizás durante años es complicado. Y esa era mi pregunta, porque de alguna manera el problema de la prejudicialidad en relación al arbitraje yo creo que recae en su naturaleza contractual, y lo que es cada vez una práctica más usual, no solamente en Perú, sino también por lo que he visto en España, es que las partes se ponen de acuerdo con respecto al plazo que tiene el árbitro o el tribunal arbitral para dictar el laudo. Entonces, la pregunta que yo tengo en la cabeza es qué sucede en aquellos casos en que se plantea una situación prejudicial, pero las partes han pactado el plazo para dictar el laudo. Entonces, ¿cómo crees que se podría conjugar esa situación? ¿Se puede suspender el procedimiento a pesar de que las partes han establecido que esa es la fecha límite que tiene el tribunal arbitral para dictar el laudo? Pues eso es una buena pregunta. Yo, desde el punto de vista práctico, no te puedo dar respuesta, porque sí que es una cuestión que hemos planteado en dos arbitrajes y que el tribunal arbitral entendió que no existía la prejudicialidad, y es un tema que tenemos planteado en un arbitraje que tenemos en curso y que bien conoces porque estamos trabajando los dos en él, y que, bueno, Dios quiera que no tenga que entrar el árbitro a resolver sobre ello, pero no sabemos qué es lo que va a resolver. A mí la verdad es que me plantean muchos problemas. Yo creo que desde un punto de vista práctico, que es la respuesta que te puedo dar, porque, digamos, académicamente yo no lo tengo estudiado, desde un punto de vista práctico yo creo que los tribunales arbitrales van a hacer todo lo posible para evitar apreciar la prejudicialidad, porque les ponen un problema serio, que es cuando evidentemente si las dos partes están de acuerdo, pues uno podría decir que hay un acuerdo en suspender el procedimiento, ¿no? Pero si la otra parte está en desacuerdo, van a tener un problema serio de anulación del laudo. Y claro, y además eso podría conllevar eventualmente la responsabilidad del árbitro. Claro, si no no hacer la del laudo del y responsabilidad. Correcto. Es un tema interesante. Tocando esos temas relacionados a la conexidad de procedimientos, creo que uno de los remedios más reconocidos internacionalmente es la consolidación de procedimientos arbitrales. ¿Cuáles crees tú, digamos, en virtud de este símil existente entre la acumulación de procesos judiciales y la consolidación de procedimientos arbitrales, que son las ventajas que implica consolidar procedimientos arbitrales? Bueno, esta consolidación o acumulación, porque aquí, vamos, yo creo que al menos en algunos de los reglamentos que conozco también se refieren a la acumulación de procedimientos arbitrales como acumulación, ¿no? Que vosotros llamáis consolidación, y que en principio depende sustancialmente de la voluntad de las partes, de que las partes estén de acuerdo o no, especialmente cuando tenga que ver entre contratos diferentes. A ver, otra vez, desde un punto de vista práctico esto va a ser una cuestión muchas veces de estrategia, ¿no? Puede haber, y normalmente siempre habrá una parte que tenga interés y otra parte que no tenga interés, ¿no? Yo creo que la acumulación tiene la ventaja de que si efectivamente existe algún punto de conexión, te permite resolver de una forma más coherente la controversia, ¿no? Evitando decisiones contradictorias. Evitando decisiones contradictorias, sí. Pero eso, claro, eso es claro en aquellos supuestos en los que digamos, los contratos estén claramente conectados, pero puede haber contratos que no estén conectados, que sobrevenidamente sí que tengan algún elemento de conexión, y que después se planteen arbitrajes en los dos procedimientos. Entonces, yo creo que ahí el problema muchas veces puede ser la posición que tengan las partes, que tengan posiciones discrepantes y el tribunal se encuentre en una situación complicada, porque si el reglamento que rige el arbitraje, en el caso de que sea un arbitraje institucional, no permite la acumulación en esos supuestos, pues el tribunal no va a tener más remedio que rechazar la acumulación. Que eso pueda perjudicar la mejor decisión del arbitraje, correcto, pero es que puede ser que haya alguna de las partes que precisamente eso es lo que le interese, ¿no? Dificultar la adecuada decisión del arbitraje. Sí, y no deja de ser interesante, porque nuevamente creo que el problema parte de la principal virtud del arbitraje, que es su contractualismo, pero nuevamente acompañado eso viene acompañado de un sinnúmero de problemas, porque claro, cuando tienes dos procedimientos y existe pacto de las partes, de acuerdo a las partes para consolidar, no hay ningún problema. El problema es en aquellos supuestos en que no existe ese pacto de las partes para consolidar, en cuyo caso normalmente es la corte de arbitraje la que decidirá si se consolidan o no. Ahora me parece que en el LCIA se ha creado una figura en que existe un árbitro nombrado a efectos de consolidar procedimientos, pero en general es la corte. Entonces la pregunta que tenía para ti en ese sentido es,
¿crees que en circunstancias excepcionales, a fin de evitar el riesgo de decisiones contradictorias, la Corte podría consolidar procedimientos a pesar de que no medie el pacto de las partes? ¿O no? No es un tema que haya estudiado con detenimiento, y por tanto lo que puedo decir aquí es mi opinión personal y sin mucha reflexión. Mi opinión personal es que no. Es que no. En la medida que el arbitraje es un arbitraje contractual, salvo que haya una, digamos, norma contractual, véase por ejemplo el reglamento de la Corte que administre el arbitraje cuando sea un arbitraje institucional que lo permita en contra de la voluntad de las partes. En el caso, lógicamente, sería posible, porque ahí habría ese elemento contractual, pero si no hay esa norma, yo creo que no se podría, y habría un riesgo serio también de anulación. Sí, creo que es la solución que ha tenido la CCI, que lo ha incorporado un mecanismo como ese en el artículo 10. Genial. La última pregunta que tenía para ti, que de acuerdo al estudio jurisprudencial que he estado haciendo últimamente, genera mucha polémica, incluso entre los más renombrados juristas, es si las garantías procesales previstas en el artículo 24 de la Constitución Española pueden ser extrapoladas al arbitraje. ¿Crees que eso es posible o más bien que el arbitraje de alguna manera tiene autonomía y funciona al margen de la Constitución? A ver, yo no diría que el arbitraje funciona al margen de la Constitución. En la medida en que el arbitraje es una alternativa a la jurisdicción, que lógicamente forma parte importante de la Constitución, es evidente que es una alternativa contractual y que tiene su singularidad. Por tanto, el arbitraje no puede funcionar al margen de la Constitución. Si las garantías procesales del artículo 24 tienen su traslación al arbitraje, pues así hecha la pregunta, directamente no. Primero porque las garantías procesales del 24, o sea, el artículo 24, el derecho a la defensa es un derecho de configuración legal. Es verdad que tiene su núcleo resistente, pero es un derecho de configuración legal. Y el régimen procedimental, los recursos, incluso en la jurisdicción, son los que determinan la ley. Y por tanto, en el arbitraje son los que determinan la ley de arbitraje y en su caso lo que pactan las partes. Lo que pasa es que ahí sí que hay una serie de límites o de garantías que, al menos en España, por vía del orden público, que como bien sabes es una de las causas que te pueden permitir anular un laudo y que por tanto un tribunal tiene que tener muy presente, se introducen algunas de las exigencias que derivan del artículo 24. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la que tenga que ver con la motivación, no en el sentido de una u otra motivación, sino que sea una motivación que no sea arbitraria. Aquí en España hay una doctrina muy asentada, el Tribunal Constitucional, aplicable a la jurisdicción, que dice que una decisión judicial no es motivada cuando la motivación es arbitraria, cuando no tiene relación con el caso, cuando tiene errores lógicos palmarios y manifiestos, en casos muy excepcionales, ¿no? Eso, yo creo, en mi opinión, y en mi modesta opinión, yo creo que eso puede formar parte del orden público que puede determinar la anulación de un laudo. Con carácter muy restrictivo y muy excepcional, muy restrictivo y muy excepcional. Es decir, no creo que el laudo tenga una u otra motivación forme parte de las exigencias que deba tener el laudo. Claro. Justo en relación a la motivación, tenía una pregunta interesante para terminar. Antes me quiero corregir porque dije que la LCIA disponía la posibilidad de un árbitro para consolidar procedimientos, pero es la ICDR, antes para dejar en claro, clarificar el desacierto. Pero la pregunta que tenía con respecto a la motivación es que claro, normalmente se puede alegar que la motivación forma parte de este orden público procesal. Sin embargo, muchas leyes de arbitraje, yo sé que evidentemente el orden jurídico español es singular, pero muchas leyes de arbitraje, en el marco del arbitraje internacional, permiten que las partes pacten en contra de la motivación. Es decir, no quiero que exista motivación. Y eso además ha demostrado ser una herramienta muy útil en el procedimiento arbitral. Entonces siempre me ha chocado un poco cuando analizo esta posibilidad de extrapolar las garantías procesales al arbitraje, que puede existir una norma de orden público y que las partes sean libres de pactar en contra de ella, porque eso, digamos, de alguna manera contraviene la teoría general del derecho. No puedes pactar en contra de una norma de orden público. Entonces, ¿qué opinión te merece esta...? Bueno, vamos a ver, eso es lo que yo te he dicho, es que determinados defectos de motivación pueden ser contrarios al orden público, ¿vale? No que el orden público imponga exigencias concretas de motivación. Entonces, no hay ninguna norma que establezca eso. O sea, eso es una construcción jurisprudencial
del Tribunal Constitucional y luego plasmado pues, en cada orden jurisdiccional por el Tribunal Supremo y los órganos inferiores, ¿no? Por tanto, es una construcción, ¿no? Una norma española que permitiera que se pactara que un laudo no está motivado, yo no creo que sería incompatible con la Constitución. Yo creo que sería perfectamente válida. En la medida en que efectivamente es un remedio alternativo a la jurisdicción, que tiene sus propias reglas, y si las partes pactan que no haya motivación, pactan que no hay motivación. Yo creo que esa norma sería perfectamente válida. Digamos, en conclusión, ¿crees que una excepción como las garantías procesales previstas en la Constitución pueden ser extrapoladas al arbitraje siempre que no contravengan la naturaleza del arbitraje? ¿Estarías de acuerdo con esa excepción? Sí. O sea, yo creo que las garantías, digamos, las garantías, entre comillas, procedimentales del arbitraje son las que están en la ley de arbitraje, la igualdad, la contradicción. De acuerdo. Y eso sería un poco la traslación digamos, del contenido de ese artículo 24 al arbitraje. Y evidentemente hay cuestiones del artículo 24 que para nada tienen aplicación al arbitraje, el derecho al juez final predeterminado de la ley y demás, porque es un remedio alternativo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú dices, sí, básicamente es así. Perfecto. Bueno, muy interesante la entrevista, José Miguel. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ti, Fabián.